Hoy vamos a hablar del conductismo. Todos y todas van a entender más o menos qué es esto del conductismo cuando os nombre a Supernanny. ¿Quién no ha visto este programa en el que esta señora pone esos límites de forma tan segura y tan firme a estos niños que cogían unas rabietas de ¿para qué te cuento? ¿Qué es lo que personalmente me chirría más del conductismo, sobre todo este programa Supernanny? Pues principalmente que venden un poco de humo, ¿no? Que no hay ninguna tecla milagrosa en la que vayamos a utilizar una manera determinada de actuar con nuestros hijos y vaya a cambiar de manera asombrosa, ¿no? Porque cada niño es único, cada persona es diferente, por lo tanto lo que te sirve para uno no te sirve para otro, porque no solamente entra en juego la conducta en muchos sentidos, también están los aspectos emocionales que creo que el conductismo no tiene tan en cuenta. En primer lugar, como su propia palabra indica, el conductismo estudia la conducta. Un señor llamado Watson realizó un estudio con una rata y un niño a este estudio lo llamó el experimento del pequeño Albert. En este estudio, Watson reconoce tres emociones: la ira, el miedo y el amor. El experimento consistía en este niño de 8 meses le presentaba una rata y cada vez que le presentaba esta rata también hacía un ruido muy fuerte detrás del niño. Otro de los precursores del conductismo es Edward Thorndike, creo que se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, pero yo siempre le he llamado Thorndike y me he quedado tan ancha. Este señor centró sus estudios en la psicología del aprendizaje. De esta teoría del condicionamiento se plantearon dos variantes. Por un lado, el condicionamiento clásico, que se inicia con las investigaciones de Pavlov a principios del siglo XX, y por otro lado, el condicionamiento operante, por Skinner, parodiada en Para comprender mejor las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, voy a explicar que, por un lado, el condicionamiento clásico se aprende mediante la asociación de estímulos, ¿vale? Nosotros, el ambiente desde fuera, condicionamos la conducta de otra persona y la otra persona actúa de forma involuntaria e inconsciente. Mientras que durante el condicionamiento operante podríamos decir que la persona aprende debido a las consecuencias de sus actos. Podríamos decir que en el condicionamiento operante, aunque nosotros pretendamos condicionar una conducta, finalmente el sujeto va a ser el que decida si esa conducta va a modificarla o no. Entonces nosotros desde fuera lo que hacemos es reforzar un comportamiento que queremos que perdure con refuerzos positivos o negativos si queremos que desaparezcan, o castigos. Por ahora estamos hablando del condicionamiento y estoy explicando lo que es. Otra cosa es mi opinión respecto al tema castigos y demás, que bueno, que eso ya lo explicaremos en otro momento. Ahora pues que ha quedado más claro lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, voy a hablar de los inconvenientes de esta teoría. Personalmente, como siempre digo, los extremos no me gustan, entonces voy cogiendo de cada teoría lo que me interesa. El conductismo tiene puntos fuertes que los puramente conductistas defienden con uñas y dientes, y por otro lado tienen puntos flacos. Los conductistas plantean que cuando se habla de teorías que estudian aquello que no se ve, en realidad no es así. El psicoanálisis no observa el inconsciente, sino que observa lo que el paciente dice y hace para defender su teoría. Y los cognitivistas tampoco observan directamente los procesos mentales, sino que lo que observan son las conductas visibles de los procesos de desarrollo del niño. Visto así, podríamos decir que todas las teorías de alguna manera son conductistas. Pero, particularmente, ¿qué es lo que no me gusta del conductismo? Antes de nada, quiero decir que mi intención no es explicar mi impresión para que la gente se decante por una u otra teoría y demás. Simplemente expongo lo que a nivel general hay
por un lado y por otro, o sea, tanto las buenas críticas como las no tan positivas. Por tanto, dicho esto, lo que quiero decir del conductismo es que obviamente el conductismo es muy importante, las conductas se reflejan. Antes, al comienzo del vídeo he dicho que la emoción no se tiene tan en cuenta en estos procesos conductistas, pero realmente es importante porque ¿cómo observamos la emoción, no? La emoción se palpa a través de la conducta, o sea, cuando nosotros sentimos también expresamos, ¿no? Con mayor o menor intensidad, pero en la sorpresa, la tristeza, la alegría se transmite por medio de gestos, la conducta, ¿no? La conducta visible. También cuando hablamos con los demás, nuestra manera de estar, nuestra posición corporal, nuestros gestos, cómo nos movemos, la distancia con la que nos dirigimos a los demás, dice mucho de nosotros, dice mucho más lo corporal de nosotros, las conductas, que las palabras en sí mismas. Sin embargo, estudiando el conductismo desde sus inicios, podemos comprobar que realizaban experimentos con animales, ratas y demás. Entonces, lo que el conductismo venía a decir era que esas conductas que se observaban en animales iba a ocurrir lo mismo en los adultos, ¿no? Que tenemos como la misma capacidad de reacción ante los estímulos cuando no es así. Para terminar, el conductismo dice que si cambiamos nuestras conductas, cambiaremos nuestros pensamientos.